Hola, saludos a todo el público presente en esta transmisión. Mi nombre es Víctor Andrés Pinzón Calderón. Soy fundador y director ejecutivo de la empresa Genius Game Latinoamérica. Nosotros queremos darle muchas gracias a la Alcaldía de Santiago de Cali y a DATIC por esta importante oportunidad de hablar con ustedes de videojuegos hoy. El objetivo de esta charla, que se llama Los videojuegos como estilo de vida, es inspirarlos hoy, es motivarlos, es estimularlos a que sigan haciendo videojuegos, a que sigan diseñando, a que sigan animando, programando y haciendo juegos con estándares de calidad cada vez más elevados. Quiero empezar hablando un poco sobre lo que hemos hecho nosotros. Nosotros empezamos hace más o menos 8 años, cuando ganamos el Demo Day regional de Mintic en APSCO, en el ICESI. Fue una experiencia extraordinaria, lo hice con mi hijo de 11 años, con mi esposa. Desde ese momento se nos abrieron unas puertas extraordinarias, tuvimos que montar la empresa, empezamos ya nuestros primeros desarrollos, nos enfrentamos pues de una a venir de ser jugadores, gamers, a empezar el mundo ya del desarrollo, y eso fue una experiencia de verdad muy enriquecedora y lo sigue siendo. Montamos la empresa de Secretron Games, mi familia quebró la empresa. Eso fue toda una experiencia también como emprendedor para poder surgir después de las cenizas como el ave fénix, y montamos Genius Game Latinoamérica, y actualmente pues ya hemos logrado también reconocimiento y posicionamiento de la marca. Tenemos aproximadamente más de 45 desarrollos. La mayor parte de nuestros desarrollos han sido educativos y han sido para el gobierno, secretarías de educación, de cultura, para los temas de implementación, de apropiación TICs, temas de innovación, etcétera, etcétera. Pero también tenemos unos videojuegos independientes. Yo soy un jugador, aquí como lo están viendo, soy fan de los Goonies, soy fan de Zelda, entre muchos otros. Y he seguido también mis proyectos independientes, es muy duro. Y posiblemente haya muchos acá, que les guste hacer videojuegos y posiblemente tengan también sus proyectos. Entonces, la primera recomendación que les puedo hacer es que si ustedes se sientan a diseñar o a programar un videojuego, no se paren de la silla, sino hasta que lo hayan terminado. ¿Por qué? Porque yo me encuentro mucha gente que está haciendo videojuegos, pero nunca los terminan. Entonces, el hecho de que esté hoy aquí hablando con ustedes es animarlos, es invitarlos también a que usen nuestros servicios, a que estén con nosotros. Nosotros vamos a dar una colaboración para toda la gente que esté participando en el FESTIC, porque les tengo una sorpresa al final, pero vamos a apoyar esos proyectos que estén más consolidados. De esos proyectos que venimos siguiendo nosotros, tenemos dos muy importantes. Uno es Ghost Story The Game, con el que hemos ganado ya varios premios, y es un proyecto muy interesante que estamos haciendo para los temas de incentivar la lectura crítica y la escritura creativa en los niños y el desarrollo también de contenidos digitales. Y tenemos este otro proyecto, que este es el consentido ahora de Genius Game Latinoamérica. Se llama The Artist Hypertale Adventure, que es el artista, la aventura del hipercuento. Y eso es una historia RPG estilo Zelda 1, Zelda 2. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar de vivir esa aventura de nuestro personaje y tratar de resolver unos puzzles que hay en este juego. En este momento ya tenemos 5 mundos hechos y aquí se desarrolló una historia. ¿Cuál es la innovación y la característica de este juego? Que este juego te permite tomar decisiones en la historia para ir teniendo diferentes desenlaces y múltiples finales. Entonces, este proyecto lo planteamos con esa categoría de innovación, con esa componente de innovación, y lo hicimos en pixelar. ¿Por qué lo hicimos en pixelar? Primero porque pues yo las puedo hacer fácilmente, y tenemos un laboratorio de innovación digital para enseñarle a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a crear contenidos digitales y videojuegos. Entonces, el pixeler es algo que nos permite trabajar con un equipo de jóvenes que pueden hacer piezas gráficas y animar fácilmente desde el pixelar. Con este proyecto ganamos la convocatoria de economía creativa de la OIM de la ONU.
la USAID y la Secretaría de Gobierno de Cali, y actualmente lo estamos gestionando también con la Gobernación. Ya les voy a contar un poco más. ¿Cuál es la columna vertebral de este juego? ¿Esto en qué consiste? ¿Cuál es el propósito de este juego? Entonces mucha gente me pregunta que cuántos juegos tengo yo subidos en la tienda. Pues que yo no me dedicaba a subir juegos en la tienda, yo no soy comerciante, pero ya vamos para allá, ¿no? Igualmente es inevitable y en algún momento va a ser un éxito rotundo las cosas que subamos, y si no lo son, pues no importa, lo hicimos. Pero este juego tiene componentes de innovación social digital, porque es importante para los temas, vuelvo y repito, de implementación y de apropiación TIC, que nosotros hagamos videojuegos con propósito. El videojuego es una herramienta y esa herramienta tiene que estar bien hecha para que esa herramienta cumpla el propósito para el cual fue creado. Entonces esta fue creada, esta herramienta, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite por medio de una plataforma educativa que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, inicialmente del Valle del Cauca, de las instituciones educativas públicas, puedan crear contenidos que planteen soluciones a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos en el mundo actualmente, porque esa debería ser la directriz de todos en el mundo, de todos los países. De hecho, así es, y en todos los países están siguiendo este mismo derrotero, desde las escuelas, desde los niños, para que se concienticen de la importancia de resolver los problemas más grandes que tenemos en el mundo. Es más, deberíamos pensar permanentemente en eso. Entonces acá por medio de la plataforma los niños, niñas vienen, aprenden a diseñar, a animar y a programar, y pueden plantear contenidos, personajes, hacen sus animaciones y crean sus propias historias y sus propios puzzles dentro del juego. ¿Para qué? Para plantear soluciones a cualquiera de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Listo. Eso por esa parte. Ahora, nosotros necesitamos que esto realmente tenga un impacto grande, sobre todo aquí en el Valle del Cauca inicialmente. Entonces hemos venido ya, este es el segundo año del Diplomado del Valle del Conocimiento en temas de innovación transformativa y de contribución a la ciencia, la tecnología y la innovación. Ya estoy certificado, este es el segundo año, mi segunda certificación como líder en innovación transformativa. Y esto de la innovación transformativa lo volqué, lo convertí o lo volví un módulo dentro del juego para que eso nos permita realmente hacer esa innovación. ¿Qué es innovación transformativa? Que realmente nosotros estamos creando productos digitales que realmente resuelvan o solucionen problemas muy específicos de las problemáticas vallecaucanas, ¿sí? Además de estos temas generales globales que son los ODS. Entonces, pues también para mí es un orgullo poder hablar hoy aquí y decir, bueno, ya es el segundo año, la segunda certificación como líder en innovación, y por eso queremos aprovechar este momento para invitarlos también a que se unan a este proyecto de Artis. La convocatoria está abierta, si quieren venir, crear contenido, si quieren estar en el laboratorio y aprender a hacer videojuegos, tienen las puertas abiertas desde ese momento para hacerlo. Listo. Esto va encadenado, esto ya existe. Nosotros creamos un laboratorio de innovación social digital, que es el IDILab, que es Investigación, Desarrollo e Innovación. Es un laboratorio para hacer eso. Ya han pasado más de 500 niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos por el laboratorio. Han aprendido a animar, a diseñar y a programar. Y es un orgullo para mí saber que hemos también sacado una camada, pues, de jóvenes que han empezado a hacer videojuegos. Algunos ya han montado en las tiendas. Tenemos niñas de los 9 años ya programando. Entonces, eso es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Y ahora este laboratorio lo vamos a llevar por todos los 42 municipios del Valle del Cauca. Entonces, este es el proyecto para el 2022. Ya pronto van a poder saber mucho más de eso y van a estar informados para que hagan parte de él. Aquí hay alguna foto de los laboratorios que hicimos en Palmira. Estuvimos en 23 instituciones educativas. Hubo una recepción increíble. Les enseñamos en todos los Vivelabs y en los laboratorios de los colegios a hacer videojuegos y contenidos. Surgieron unas cosas extraordinarias de niños y niñas muy pequeños pensando el mundo, pensando videojuegos para salvar el medio ambiente, videojuegos para aprender matemáticas, videojuegos para aprender ciencias, etc.
Y de esto resultó que sacamos el primer torneo regional de robótica y videojuegos en Palmira. Y esto, aquí estamos viendo el Pixel TV Show. El Pixel TV Show es un componente transmediático que integramos nosotros al universo de Artis y Pertell Adventure. Entonces, en esta nuestro personaje tiene un programa de televisión y en ese programa de televisión invitamos personajes reales. Tuvimos a la ministra TIC, Silvia Costaín, en el Colombia 4.0 y a otros personajes, también artistas digitales, porque queremos poder crear contenidos que sean relevantes en el tema de la innovación, en el tema de la apropiación TIC y en el tema de la transformación digital. Entonces, esto ha sido muy importante porque nos ha permitido tener una dinámica transmediática fuera de todo el tema del desarrollo. Hemos tenido artistas importantes, ojalá lo busquen en YouTube, de Artis y Pertell Adventure, el Pixel TV Show. Listo, ahora sí, entremos en materia que tal vez muchos quieren saber. Bueno, yo estoy haciendo videojuegos y esto qué, esto sí es rentable, esto sí me sirve, esto sí tiene futuro, pues yo les diría que sí. Yo les diría que si están en ese momento en el mundo de los videojuegos, wow. O sea, lo aprovechen porque están donde es. Esto es una de las industrias más grandes que hay en el mundo actualmente. Si tuviéramos que mirar las ganancias del cine con relación a las de la música, los videojuegos los avasallan por muchísimo. Aquí estamos hablando de una empresa que está, hasta el 2019 estaba recaudando 152.1 billones de dólares al año. Eso es mucha plata. Y hay videojuegos que básicamente hay gente que pasa de la nada, desarrolladores independientes que trabajan solos o tienen grupos de 2 o 3 personas, 5 personas, hasta empresas muy grandes que de un momento a otro están generando 70 millones de dólares al mes, etcétera, etcétera. 7 millones de dólares al mes, no está mal, ¿no? Por lo menos ganarse un 10% de eso. Entonces, aquí hay cosas que analizar. Una, la franja azul oscura, es el tema de todo lo que recaudan los dispositivos móviles, celulares y tablets. Entonces, acá hay unas características de ese mercado. Entonces, un mercado de móviles que está haciendo 68.5 billones de dólares anuales, tiene también unas características específicas. Yo digo, este es el mercado más agresivo que existe. ¿Por qué? Porque ustedes aquí no están solamente sujetos a su creatividad y a la libertad de lo que quieran crear, sino que si quieren tener éxito en este mercado, realmente ustedes tienen que ceñirse rigurosamente a los modelos de monetización que son bastante agresivos e invasivos en sus juegos. Entonces, de ahí que tengamos videojuegos que están llenos de publicidad, videojuegos que te los dan gratis, pero te dan unos pedacitos y finalmente te quieren sacar todo el tiempo dinero con micropagos. Y finalmente hay una forma no ética, digo yo, de esos videojuegos, porque finalmente ya no es tanto el tema del videojuego y la virtud del videojuego de explorártelo, de vivenciártelo, de que te deje una enseñanza, de que te conmueva, te lleven las cifras y que te mueva las fibras y tú finalmente seas una persona diferente después de que lo juegas. No, aquí lo importante es sacarle dinero al jugador. Entonces, tienen que enfrentarse a eso y mi recomendación es que hagan juegos éticos, que hagan juegos que verdaderamente sean bonitos, que estén bien contados las historias en esos juegos y que los puedan monetizar. Yo prefiero un juego, siempre los he preferido juegos que tú los pagues, los jugaste, los viviste, te gustaron y listo, pare de contar. O algunos tienen la posibilidad de jugar varios episodios también. Es interesante esa forma de monetización. No voy a entrar pues a ahondar en eso. Eso ya depende de cuánto amen el dinero y de cuánto amen la virtud misma de crear. Entonces aquí también hay como ese dilema. Y en el tema también de PCs, de juegos de browser y de juegos de consola, pues también hay un mercado enorme, como pueden ver ahí, mercado de consolas de 32%, mercado de PC de un 23% y también hay un índice de crecimiento muy alto por ahí. Tenemos ejemplos como Fortnite, por ejemplo, como Warface, que son plataformas que están produciendo dinero constantemente, pero obviamente son equipos de desarrollo muy grandes, pero a eso tenemos que apuntarle.
Listo. Entonces, bueno, esta es la otra parte de la charla. Voy a tomar un poco de agua. En esta parte de la charla es que si ustedes quieren hacer videojuegos buenos, tienen que entender qué es el juego y cómo funciona esa vaina. Es decir, podemos entrar solamente, entrar en materia y hablar sobre el tema de los videojuegos y los aspectos técnicos y los software y todo lo que vos quieras. Pero tenemos que entender básicamente es de dónde surgió el juego. Entonces yo estoy trabajando en una teoría muy interesante, apoyada obviamente en otros teóricos del juego como Huizinga y Caloes, etc. Y es que el juego, el primer videojuego para mí surgió en las cavernas. En las cavernas, sí, ahí. ¿Por qué? Porque estoy hablándoles de hace más de 2.5 millones de años de desarrollo de la humanidad, cuando estamos en las cavernas, cuando estamos pues amenazados por un clima inclemente y estamos tratando de resolver las situaciones básicas, como son la comida, el refugio en una caverna, el fuego que transforma al hombre. Pero ahí se da una situación muy interesante, y es que el primer videojuego nace cuando una de las personas que está en esa caverna empieza a dibujar en las paredes el momento de la cacería del mamut. Entonces se dibujan ellos y dibujan al mamut. Entonces, claro, pues muchos dirán, y de hecho eso es lo que dice la teoría, pues ahí es donde surge el arte. Claro, el arte surge en ese momento, pero ¿bajo qué necesidad? Entonces surge el arte, surge también la pintura, son las pinturas rupestres, las pinturas de Delacroix. Y finalmente también surge la fotografía, porque es una fotografía de ese momento en que están cazando al animal. Y también hace parte de un pequeño frame de una película de cine, pero que se activa en la mente de cada uno. ¿Y por qué digo que es el primer videojuego? Es el primer videojuego también porque hay una característica especial, casi que ritualista, sagrada, mística en esto, y es que ellos pintaban esta escena, era para reunirse en torno a ella y conectarse, porque es importante conectar. Aquí en la alcaldía de Cali estamos conectando. Era conectarse y visualizarse teniendo éxito en el momento de cazar al animal. ¿Sí entendieron esa parte? Me parece maravilloso, porque finalmente era una especie de entrenamiento previo que hacían de conexión para ir a tener éxito después cazando al animal. Entonces, eso determina unas condiciones también muy especiales. ¿Cómo empieza a evolucionar el juego? Empieza a evolucionar con el desarrollo de herramientas. Es decir, para poder cazar al animal tenían que tener unas herramientas, unas armas básicas que las hacían. Y tenían que empezar a desarrollar unas habilidades. Cuando estos grupos de caza se volvieron cada vez más ágiles, tenían herramientas cada vez más poderosas, esa dinámica de cazar al mamut se volvió también una actividad lúdica. No era simplemente como vamos de trabajo pues por la comida, sino que también había un juego inherente al perfeccionamiento de esas habilidades de caza. Eso se llama instinto agonal. De eso nos habla Calois también, un sociólogo francés que más adelante lo vemos, que sobre ese tema de cómo ese instinto agonal nos hace querer cada vez ser mejores. Por eso los jugadores de fútbol son cada vez mejores. Los Juegos Olímpicos vemos que cada vez se rompen los récords. Es porque ese instinto agonal es tan fuerte como el instinto de supervivencia y nos hace querer ser mejores en esa disciplina. Listo, ahora de 2.5 billones atrás venimos a la actualidad. En ese momento ya estamos en el meta. Ya vieron que Facebook se volvió meta. Y en este metaverso, pues tenemos unas posibilidades infinitas, o sea, incalculables. Y ojalá muchos de ustedes empiecen a mirar hacia allá y muchos de ustedes empiecen a enfocarse en el tema de desarrollar para meta. Porque pues hay un mercado impresionante ahí y hay unas posibilidades creativas también enormes. De hecho ya están implementadas, simplemente ahora cambiaron de nombre, pero eso no es algo que van a empezar a hacer hoy, es algo que ya está hecho y ya tenemos mucho avance con el Oculus Rift. O sea, el Oculus Rift es una experiencia extraordinaria, yo la recomiendo, en la cual se puede lograr
unas situaciones de inmersión del jugador extraordinarias. Entonces, esta diapositiva la puse básicamente para inspirarlos también hacia ese mundo, hacia los que estén desarrollando para realidad virtual. Y sobre todo porque el metaverso también en un futuro nos puede plantear situaciones que no estén éticamente bien. Entonces, la idea de ahora, o el compromiso de ustedes como jóvenes desarrolladores, es que empiecen a pensar un futuro donde hayan unos valores y unos principios también en el tema de la creación y en el desarrollo para que hagan cosas éticas, productos digitales éticos. Eso también es muy valioso y muy importante y de hecho deberíamos seguir también ese objetivo. Listo. ¿Qué más necesitas para hacer un juego? Entender qué es el juego, ¿cierto? Entendés qué es el juego, pero necesitas también saber y entender cuál es el pensamiento fundamental, histórico, antropológico, sociológico del juego. Y no solamente en saber hacer un videojuego, sino entender el principio fundamental del juego, cómo es un juego de tablero, dinámicas de juego para la gente que sea docente y profesor y quiere implementar esos procesos de gamificación en las instituciones educativas. Es fundamental que por lo menos tengan estas lecturas. Aquí les traje unas recomendadas. Entonces, una de esas es el Homo Ludens, que esa es la más famosa, es de Johan Huizinga. Este señor es un historiador que de forma empírica también empieza a trabajar sobre este tema de los juegos, cuál es la incidencia que tienen, de dónde provienen. Nos habla que el juego es algo consustancial al hombre, es decir, como el instinto, así como es el instinto de supervivencia, también lo es el instinto de juegos. Homo Ludens es el hombre que juega o el humano que juega. Entonces, él aquí nos hace unas caracterizaciones importantes, nos habla de cómo ha sido esa influencia del juego en nuestras culturas, los juegos tribales, cómo incidieron también en las relaciones, etc. Y tiene unas condiciones importantes de cuáles son los componentes de ese juego. A mí hay varios que me llaman mucho la atención, les voy a hablar un poco sobre eso, y es que lo que más me gustó cuando leí a Huizinga, tenía como 14 años, es que él habla que el juego es libre. El juego es una actividad libre que haces libremente. O sea, nadie te obliga a jugar. Vos jugas porque querés y es un momento en que anhelas un descubrimiento y es algo que te llama la curiosidad por hacer de ese nuevo mundo a explorar. El juego tiene una finalidad en sí mismo también. Es decir, todo juego tiene un propósito. Si eso lo transformamos a los videojuegos, también tienen que tener muy claro en el documento de diseño ese juego, qué propósito quiere lograr en los espectadores. Con respecto a lo que sigue diciendo Huizinga, hay algo que me gusta muchísimo y es que el juego crea un universo aparte. Perdón, el juego se aparta de la realidad. Entonces, una de las condiciones para decir yo quiero jugar es porque me aparto de la realidad. Piensen ustedes ahora que desde sencillo, desde el niño que se aparta de la realidad para jugar a la lleva o al escondite, asimismo nosotros que nos apartamos de la realidad para jugar nuestros videojuegos, para ir a un pinball, etcétera, etcétera. Eso es una condición importante de ese momento. Y al apartarnos de la realidad, creamos unas reglas, creamos un universo propio, una ficción propia. Por eso nosotros nos enfocamos en crear historias. La inmersión de nosotros es, uno de los aspectos fuertes es la inmersión por medio de la historia. Otra situación que dice Huizinga es que es importante también en ese aspecto de los juegos, mirar que los juegos tienen unas reglas, unas normas. Entonces, eso significa que no solamente tiene un propósito y un fin, sino que también hay unas reglas que son para ser un obstáculo para lograr ese fin, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a Johan Huizinga. Está después Calois. Entonces, Calois toma lo que dice Huizinga, son contemporáneos, más o menos de la misma época. Calois es sociólogo. Y este hombre lo que hace es una categorización mucho más grande de lo que son los videojuegos. Entonces nos habla del juego paideia. Es muy importante, sobre todo lo hablo en ese momento para los que son pedagogos acá o profesores y están implementando eso. El paideia es el juego de los niños, es el juego que no necesita nada más que la imaginación, es un juego que no está creado. El niño puede jugar con una piedra y con un palo y pensar que eso es un universo y no necesita nada más, es un juego inocente, puro. Entonces es un juego muy interesante y ese tipo de conexión con los niños es realmente supremamente valiosa porque es el poder de la imaginación y a muchos adultos les causa problema eso, no logran conectarse.
Entonces, para tenerlo en cuenta. Y habla que hay otro juego que es el Ludus, y el Ludus ya es el juego por medio del cual nosotros ya creamos, estructuramos unas reglas, unas dinámicas de juego, y es un juego ya pensado, es un juego inteligente, es como la creación de una herramienta. Y esto lo pueden hacer, vuelvo y sigo hablando para los pedagogos y profesores, que lo pueden hacer para cualquier cosa. Si usted sabe gamificar, puede hacer para cualquier cosa. La clase más tediosa de química, de física, las más complejas, ustedes las pueden hacer supremamente atrayentes, con unos resultados impresionantes, sabiendo gamificarlas. Entonces es importante eso. Además, Calois también nos habla de que hay distintos tipos de juego. El juego AGOM, que es el juego de los deportes, el juego de competencia, pero tenemos juegos olímpicos, pero tenemos fútbol, tenis, etcétera, etcétera. Está el juego del azar también, los casinos, el bingo, lotería. A muchos de sus abuelas les gusta jugar lotería y bingo. Y eso es algo que los motiva. Mírenle las caras a sus abuelas cuando están jugando lotería y bingo y ganan, por Dios. Hay otros juegos también, que es el juego de mimesis, importante sobre todo para los juegos de rol, para el teatro. Y el otro tipo de juego es el juego de vértigo, o los juegos como de las máquinas, de las ferias de parques, etc. Pero finalmente Calois se queda corto en la categorización de juegos, porque pues hay muchos tipos de juegos también con sensaciones, etcétera, diferentes. Y habría que hacer un ajuste básicamente a la modernidad, a lo que está pasando en ese momento. También están reglas del juego de Sallen y Zimmerman, que hay una cantidad de ejemplos y de condiciones, hablan de juegos de tablero, etcétera. O sea, tiene una visión mucho más amplia de muchos tipos de juegos, y también se encadena un poco con el tema del diseño de juegos. Y estos dos últimos fundamentales, si ustedes quieren ya tomarse la cosa muy en serio y ya quieren y están haciendo videojuegos, la gente que está haciendo juegos de tableros, etcétera, tienen que tener en cuenta estas dos piezas. Una la recibí hace poco, que es el arte del diseño de juegos, un libro de miradas, un libro de lentes. Y básicamente aquí es el análisis de 18 modelos diferentes para mirar los distintos tipos de juegos desde distintas ópticas. Entonces aquí ustedes pueden empezar desde el diseño de juegos básico hasta ya la monetización y por qué hacer ese tipo de monetización para tales propósitos o efectos. Y este libro que es acá de Colombia, que se lo recomiendo para que ustedes, emprendedores digitales, participen activamente de las convocatorias del Ministerio TIC, como está APSCO, el CREA Digital, y también las convocatorias del Ministerio de Cultura, como son la de Estímulos, entre otras que sacan por ahí. Este es el manual de narrativas digitales del Ministerio de Cultura, y esto aquí les va a decir qué es lo que espera el gobierno de ustedes, cómo quieren que hagan las cosas. Si van a hacer un ebook, ¿qué debe tener ese ebook? ¿Cuáles son los componentes para hacerlo? ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? Entonces es muy importante que si se sientan a hacer un proyecto digital, tengan en cuenta estos componentes, este conocimiento, porque esto es algo que les va a facilitar el desarrollo, les va a impedir que tengan reprocesos que pueden ser muy costosos o muy tediosos de mucho tiempo, y va a hacer que en el momento en que se presenten los tengan muy en cuenta, porque ya tienen una atracción de conocimiento, ya tienen un bagaje, una estructuración, una metodología para hacer esos desarrollos. Entonces es muy importante que alguien en su equipo se apersone de estos conocimientos y pueda liderar esos procesos. Listo. Otra cosa importante, esta es otra parte de la charla. Aquí coloqué imágenes de películas porque me parece que es la mejor forma de ejemplificar lo que quiero decirles. Ahora, si ustedes quieren tener éxito en el mundo del desarrollo de videojuegos, pues tienen que pensar en hacer experiencias inmersivas. ¿Por qué los videojuegos tienen éxito? Porque yo me quiero quedar jugando. Porque yo dejo el juego y yo ya quiero volver otra vez a mirar qué ha pasado en mi mundo y quiero seguir avanzando. Entonces hay muchas formas de ser inmersivos. Yo digo que hay tres tipos de inmersión, ¿no? Aunque pues otros teóricos tienen otras propuestas. Pero básicamente analicemos estas tres. Una de esos tipos de inmersión es la inmersión que se da naturalmente. Entonces ya hablamos de la paideia, que los niños para estar inmersos en un juego no necesitan sino decir vamos a jugar. Esa es la primera inmersión. Entonces les coloco el ejemplo de La vida es bella.
En La vida es bella, para no hacerle spoiler a los que no la han visto, es la historia de una pareja. Él y ella se terminan en un campo de concentración nazi y allá lo llevan con su hijo. Él tiene a su hijo, a ella la tienen aparte en el bloque de mujeres y él, para proteger a su hijo, lo convence de que ellos están ahí de vacaciones y que eso es un juego. Y que el juego consiste en nunca dejarse ver de los soldados y que tiene que estar escondido. Y finalmente todos los demás judíos que están encerrados con él se ponen de acuerdo para hacerle creer al niño que eso realmente es un juego y que ellos están muy felices de participar y que todos se quieren ganar el juego. Y finalmente el niño está completamente inducido en ese juego, está completamente inmerso en ese juego, de hecho es que gana el juego. Y no les voy a decir más de la película para no spoilearlos, pero es una forma maravillosa sobre todo para la gente que tiene la capacidad de trabajar con sus hijos, de jugar con sus hijos, que tiene esa forma de comunicación con ellos y que los enlaces que hagas, las conexiones que hagas, porque aquí en la alcaldía estamos conectando, ¿no? Aquí esto es conectividad, la conexión que tienes con la familia, con tus hijos por medio del juego es algo casi que indestructible. O sea, los recuerdos que haces con tus hijos cuando juegas con ellos son juegos que los van a tener, son memorables, siempre van a ser recuerdo de ellos. O sea, una cosa es que tú le compres a tu hijo un videojuego, un Xbox y un juego y que él esté ahí entretenido, a otra cosa que te sientes a jugar con él. Eso le cambia la vida. Entonces yo recomiendo esa parte. Y que hagan esa inmersión natural. Jugando con tu hijo videojuegos pueden tener esa inmersión natural en ese mundo que les está planteando el videojuego. Entonces es importante lograr hacerlo. Está Ready Player One, que pues aquí estamos también evocando el tema del meta. Y es que ya estamos viviendo esa realidad paralela que es la realidad virtual, donde están todas las necesidades, básicamente que está todo. Entonces también es qué tipo de interacciones estamos haciendo allí. Y ahora hay unas dinámicas impresionantes que se pueden lograr. Yo puedo básicamente hacer un simulador de un viaje a la NASA y mirar cómo me comporto y estar montado en esa situación. Tener mi Oculus conectado con una cuerda jumping en el techo para crear una ingravidez. Puedo tener todas las herramientas necesarias para sentir, digámoslo, los impactos, los disparos y hacer que esa experiencia sea mucho más inmersiva. Entonces, esas experiencias, creo yo, en un futuro nos va a llevar a unas situaciones muy crónicas porque la gente no va a querer desconectarse de ahí, de esa realidad virtual. O sea, va a ser muchísimo más inmersiva que sentarse a jugar en videojuegos porque finalmente estás casi que en una conexión muy interior, ¿no? Por lo que te permiten las gafas. ¿Listo? Sigo con esta que es de las que más me gusta y ojalá pues pudiéramos tener una empresa como la que hay en este juego. Esta básicamente es la historia de un hombre muy rico que se ha vuelto un cretino, ha perdido valores, ha perdido su esencia y su hermano, que lo quiere mucho, le regala una experiencia para que vaya a una empresa donde le van a dar como una especie de viaje o una experiencia personal. Él no le presta mucha atención a eso, pero finalmente decide ir. Y esa es una parte clave de la película y eso es algo que como desarrolladores tienen que entender. Cuando este personaje, el protagonista, va a SRC, creo que se llama la empresa, allá le hacen una cantidad de pruebas psicológicas. Y en esas pruebas psicológicas que duran como 2-3 horas, básicamente entienden todo el funcionamiento de la psique de este hombre. O sea, qué piensa, qué le tiene miedo, qué le gustaría, qué no le gustaría. Y eso hace que tengan un insight, se dice un insight, de ese personaje. Finalmente, después le comunican que no fue escogido, que finalmente pues, les devuelven la plata de lo que compraron y que no se le puede hacer la experiencia a él por las respuestas que dio. Pero ahí hay donde hay un giro y es que le empiezan a pasar unas cosas extraordinarias durante toda la película de manera que su vida cambia y se transforma de verdad. Ya deja de ser un cretino y vuelve a recobrar su humanidad. Y no les cuento más pues para no spoilearlos. Pero esta es una de las inmersiones más fascinantes porque es lograda en la realidad. Esta inmersión se logra en la realidad y es lograda por medio de una producción obviamente que tiene unos recursos y un alcance y un poder muy tremendo. Entonces es interesante por medio de los juegos cambiar la vida de las personas y lograr hacerlo en la realidad, wow, o sea, es impresionante, pero sí requiere unos presupuestos enormes, mucho más que hacer videojuegos y unas
y un poder, unas palancas muy grandes, pero es muy interesante que puedan mirar también ese ejemplo. Y el último es cuando ya básicamente es hacia dónde vamos en el futuro. Entonces coloqué Total Recall, que es la película de Schwarzenegger. Y en esta película es interesante porque es el tema de la identidad y este hombre es un obrero, tiene una vida común con su esposa, pero él siempre sueña con ir a Marte y tiene sueños con Marte que son muy vívidos. Tal vez ustedes tienen sueños muy vívidos todos, ¿no? Que es casi como si uno estuviera viviendo una segunda vida. Cuando él mira una propaganda de un lugar donde tú puedes ir a unas vacaciones donde te las van a implantar en la cabeza. Si tú quieres ir a Marte, como es tan caro, pues no vayas. Nosotros te damos una alternativa que es que te implantamos los recuerdos. Creo que incluso la empresa se llama así, Recuerdos. Entonces él va allá, lo meten en una máquina para implantarle eso y resulta que las cosas salen mal. Y de ahí también empieza una serie de giros en la historia donde empieza a vivir casi que una vida entre no saber si es la realidad o esa ficción que le quisieron implantar. Entonces coloqué este ejemplo porque básicamente el desarrollo de los videojuegos va a ir hacia allá. El futuro es ese y yo le pongo más o menos unos 10, 15 años para que logremos conectar nuestro cerebro con la consola. Entonces quiere decir que esos juegos que vamos a jugar va a ser casi que un sueño inducido, va a ser una especie de hibernación donde vas a poder conectarte y poder vivir esa experiencia como si fuera real. De ahí también surge una creepypasta, diría yo, que es el tema de la singularidad. De manera que en ese momento yo podría estar en un videojuego inducido pensando que soy yo y que esta es la realidad. De hecho, ya hay una teoría sobre el universo simulado o el universo holográfico. Entonces, me parece que es una forma de llegar a esa singularidad. Listo, y aquí rápidamente les coloqué algunos juegos que me gustan, obviamente pues son muchísimos, pero coloqué algunos que me han llamado mucho la atención. El que más me gusta es Zelda, que está a la derecha arriba. Zelda es un juego que me ha influido mucho siempre como jugador. Incluso cuando estuve pequeño casi pierdo las piernas por jugar Zelda, porque he dormido, se me cayó el televisor encima y me levanté con las piernas moradas sin poder moverlas. Pero bueno, gracias a Dios no las perdí, pero casi. Está otro juego que es el del medio, Red Dead Redemption. Es un juego extraordinario. Yo diría que es el mejor de ellos. Más que GTA, creo que este juego tiene una historia que realmente te agarra. Logras una empatía extraordinaria con los personajes. Todo está muy bien desarrollado, todo está muy bien hecho. Esto es un juego que está corriendo en el Xbox One Series X. Está corriendo en 120 FPS a 8K. Entonces es una cosa impresionante, un juego muy recomendado. Está el de abajo que es Death Stranding, también un juego de un arte, es una obra de arte. Es una obra de arte impresionante, cuenta una historia de thriller bastante interesante. Está para Play, también súper recomendado. Está uno de los juegos que nos ha marcado toda la trayectoria de la empresa, que es Minecraft. La empresa la empezamos jugando Minecraft con mi hijo. Y aquí les coloqué el ejemplo de Minecraft Earth, que permite que los usuarios en cualquier lugar del mundo puedan jugar afuera, en el exterior, haciendo creaciones tipo Minecraft y puedan compartirla con los usuarios. No ha tenido mucho éxito todavía, pero eso es una forma de desarrollo también que se va a imponer con realidad aumentada en un futuro. Yo espero que sigan siendo los de Minecraft. Está abajo Far Cry 6, que es uno de los juegos pues, comerciales ahora, es una de las sagas que a mí me gustan. Y estuve viéndolo, no lo he jugado, pero estuve viendo todo el gameplay de la historia y es supremamente avasalladora. Es una historia brutal y es una historia que tiene unos matices impresionantes, nos va a dejar todo el tiempo, pues, que usted no, le va a mover sentimientos todo el tiempo y además que es un juego que está muy bien hecho. Y por último, arriba tenemos las experiencias ya con realidad virtual, donde ya pues tenés los lentes, tenés las armas, tenés el dispositivo Wi-Fi que te permite que puedas jugar con el Oculus Rift durante 2 horas sin tener que conectarte, sin cables. Y ahora se están haciendo, este es el futuro también, se están haciendo parques de diversiones exclusivamente donde vas a ir a jugar con tu realidad virtual. Eso quiere decir que tienen espacios muy grandes que los mapean, hacen módulos, así que con esas paredes que son modulares pueden hacer espacios con laberintos, con situaciones o con configuraciones distintas, y lo que hacen los desarrolladores es ya la texturización. Por ejemplo, en un mes puede ser una nave espacial estilo Alien, en otro mes puede ser, no sé, las montañas, en un búnker, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí también estamos viendo el desarrollo de los videojuegos en un futuro y deberían también tratar de enfocarse en perfeccionar mucho más el desarrollo hacia ese tipo de consolas. Listo, y acá les cuento un poco, esos son algunos de los proyectos que tenemos, pues ya vieron The Artist y Pertell Adventure, está Ghost Story The Game, con el que hemos ganado también un par de cosas, muy interesante, es un videojuego también de los consentidos acá en Genius Games. Ya sacamos el primer ebook de la primera historia, son 4 personajes, sacamos el primer episodio de Úrsula, lo sacamos en Amazon con un éxito rotundo, fuimos bestseller en Estados Unidos, bestseller en Canadá, y estuvimos por ahí repuntando también en España. Tenemos el juego Lonely Space, que es un juego clásico ochentero de disparos estilo Galaga. Este lo desarrollamos, tuve el honor de ser mentor de la NASA en el Space NASA Challenge y desarrollamos este juego, así que eso está por ahí rotando. Queremos también subirlo a las tiendas, yo creo que el 2022 hacemos la versión completa ya para la tienda. Y el último es Space Life, que también lo publicamos en ese periodo en que estuvimos trabajando en el Space NASA Challenge de la NASA. Y es un juego que también me gusta mucho, es muy bonito visualmente y está contando la historia de un personaje que está en una colonia en Marte tratando de sobrevivir ante unas situaciones con unos extraterrestres, y no les cuento más. Entonces estos juegos los van a poder ver ahora en el 2022. Están también invitados para que participen con nosotros en The Artist y Pertell Adventure como diseñadores, animadores, programadores, como game designers, etc. Nosotros estamos apoyando acá en Genius Games varias cosas. Una es el emprendimiento digital, por eso esta charla es para que ustedes se fortalezcan y se animen mucho más a ser emprendedores digitales. Estamos haciendo laboratorios de diseño y desarrollo de videojuegos para enseñarles cómo se deben hacer. Estamos haciendo también ideación, validación y prototipado para que saquen esos demos o esos MVPs o productos mínimos viables para que los puedan poner a participar en convocatorias y que tengan muchas más probabilidades de ganárselas. Estamos haciendo también el acompañamiento para que ustedes sepan qué convocatorias, dónde conseguir financiamiento, cómo ir escalando el proyecto. Y por último, pues ya los que estén más avanzados en temas de cómo hacer los temas de monetización y en qué tipo de plataformas hacerlo. Y por último, quiero invitarlos a que participen en este Game Party Jam. Aquí nos vamos a reunir, tienen que escribir a la página www.geniusgames.com o me buscan en Facebook como Víctor Andrés Pinzón Calderón. Ahí también tenemos la fanpage que es Genius Game Latinoamérica o Genius Game Latam para que se unan con nosotros al Game Party Jam. Esperamos estar también apoyados por la alcaldía y por DATIC para este evento porque esperamos que esta convocatoria sea masiva. Aquí lo que vamos a hacer es jugar videojuegos ochenteros. Claro que ahí pueden haber también videojuegos setenteros y noventeros. Eso va a ser una sorpresa, pero básicamente nos enfocamos en juegos de los 80. Y aparte de hacer esta reunión para que juguemos, para que nos integremos, de allí vamos a hacer el jam para hacer videojuegos ochenteros. O sea, videojuegos estilo marcianitos, videojuegos sencillos. ¿Listo? Con este estilo. Entonces queremos invitarlos para que participen de esta actividad con nosotros. Espero que esta charla los haya motivado muchísimo y los haya estimulado para que sigan en el camino del diseño y el desarrollo de videojuegos. Y recuerden, algo muy importante, aquí en Cali las conexiones inspiran creatividad y conectividad. Quédate con nosotros para que veas mucho más de FEXTIC 2021. Gracias.